¿Qué tal? Muy buenas tardes, promotoras, promotores y representantes de instituciones educativas privadas. Vamos a ver ahora modelos de contestación a padres de familia que solicitan la devolución del pago de matrícula, ¿sí? Justamente para estos tres casos. Caso de irretroactividad de la norma. El segundo caso sería amparándose en la libertad de contratar. Y en el tercer caso, cuando han brindado efectivamente el servicio por el pago de matrícula. Entonces vamos al primer caso, que es por la irretroactividad. A ver, este es un caso de devolución de matrícula, pero también de cuota de ingreso, ¿ya? Se ha extendido a cuota de ingreso y ahora le voy a demostrar por qué. O sea, cuando aplique este caso de irretroactividad, también va a aplicar para la cuota de ingreso. Ya, entonces empezamos. El padre de familia pide devolución de matrícula y también pide devolución de cuota de ingreso. Ya. Entonces, bueno, la cordialidad, como siempre, nunca hay que dejar de lado eso. Le informamos que solicita devolución de su menor hijo, quien cursó sus estudios hasta el tanto de mayo. Obviamente tiene que ser menor al 5 de mayo, o el mes de abril, o el mes de marzo del presente año, en su institución, y aquí le ponen el nombre de su colegio. Para eso, el padre de familia sustenta su petición en lo establecido por el numeral 6.3 del decreto legislativo 1476, que regula justamente la devolución. Ya. Entonces le informamos lo siguiente. Al respecto, es decir, respecto a su solicitud, de conformidad con los artículos 109 y 103 de la Constitución Política del Perú, recuerden que esta norma es de mayor rango que el decreto legislativo, porque justamente nuestro amparo legal tiene que ser una norma de mayor rango. Toda norma es obligatoria desde el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y subrayamos esto de existentes, porque el día 6 de mayo ya no existía ningún vínculo entre el padre de familia y el colegio. Y además dice, no teniendo fuerza ni efectos retroactivos. Es decir, si el 6 de mayo el decreto legislativo entró en vigencia, no puede tener ningún efecto legal para el 5 de mayo ni antes. Entonces, en concordancia con lo señalado, el decreto legislativo 1476 es aplicable únicamente a padres de familia que el 6 de mayo todavía eran usuarios o usuarias del servicio educativo de la institución y que aún no habían tomado una decisión sobre la continuidad de su menor hijo. En ese sentido, se le remite el informe número tal. En este informe está mucho más detallado esto que se ha resumido en un solo párrafo. Son como 3 hojas, 3 páginas, en la que todo lo que está aquí se explica detalladamente, mediante el cual se concluye que corresponde denegar su solicitud, en razón a que no es aplicable a su persona el decreto legislativo 1476, debido a que no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Atentamente, él o la directora de la institución. Siempre que firme el director o directora, no que firme el promotor, porque ante el padre de familia es el director o la directora quien representa legalmente a su colegio. Ya, entonces, bueno, el informe es mucho más extenso. Lo ideal sería presentar oficio más informe. Pueden también responderle mediante un oficio, pero bueno, para mayor formalidad, para dar una respuesta siempre se emite un oficio con su respectivo informe. Ahora les voy a explicar por qué no correspondería tampoco la devolución de cuota de ingreso. Se estableció que tendría que ser devuelta el día 8 de enero mediante el decreto de urgencia 002. Sin embargo, en una de sus disposiciones complementarias se establece claramente que la devolución de cuota de ingreso va a estar vigente cuando se apruebe el nuevo reglamento de colegios privados. Es decir, desde el mes de enero hasta el día 6 de mayo no estuvo vigente la devolución de cuota de ingreso. Por lo tanto,
Si un padre de familia se retiró antes del 6 de mayo, tampoco le aplicaría la devolución de este concepto. Muchos padres creen que este decreto de urgencia del mes de enero ya establecía la devolución de cuota de ingreso. Sin embargo, es este decreto legislativo 1476 quien pone en vigencia a la devolución de la cuota de ingreso. Es decir, ya no se tiene que esperar hasta el nuevo reglamento de los colegios privados, como lo había establecido el decreto de urgencia 002, sino que con este decreto legislativo 1476 ya se pone en vigencia la devolución de cuota de ingreso, pero obviamente para aquellos padres de familia que eran usuarios todavía el 6 de mayo o después. Así que por esa razón, esta respuesta sería aplicable tanto a los que piden devolución de matrícula como a los que piden devolución de cuota de ingreso. Estamos en el primer filtro, ¿sí? El primer filtro es por la fecha. Entonces, aquellos padres que se han ido el 5 de mayo o antes, a ellos no les corresponde la devolución ni de la matrícula ni de la cuota de ingreso. Ya, entonces, bueno, esta es la respuesta que se le tiene que dar al padre de familia que está en el primer caso, que se ha retirado el 5 de mayo o antes.